¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí desde Vino Mundo. Hay dos formas sencillas de comprender la distribución de la riqueza. Se habla mucho de equidad y la necesidad de distribuir esa riqueza. Una muy sencilla que usted seguramente siempre la comprende, el salario. Usted sabe que a mejores salarios, mejor disposición de recursos tiene para que su familia y la gente que está a su alrededor tenga una mejor situación económica. Pero hay otro que usted desconoce, que usted desdeña, que usted lo ve de mala gana, los impuestos. Y los impuestos es la única forma que puede tener el Estado para distribuir esa riqueza. ¿En qué? En hospitales, carreteras, vivienda, salud. En todas esas cosas que usted siempre le reclama al gobierno, que quiere tener mejor, solo con impuestos se pueden lograr. Nosotros requerimos una educación sobre lo que representa una reforma fiscal. Y de ese tema vamos a hablar hoy. Ya regresamos. Para entender el tema de reforma fiscal, es importante que usted se involucre y que hayan actores que le expliquen y le den insumos importantes sobre un tema que a veces parece más complicado de lo que puede ser. Para eso he invitado a dos expertos. Uno de ellos fue ministro de Hacienda en la administración pasada y también fue diputado en esta Asamblea Legislativa actual. Me refiero a don Guillermo Zúñiga. Don Guillermo, un placer tenerlo por acá. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. El otro es otro economista distinguido, ministro de Hacienda actual, y que se ha distinguido porque por muchos años estuvo en juntas directivas del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial. Me refiero al actual ministro de Hacienda, don Edgar Ayales. Don Edgar, un placer tenerlo por acá. Encantado. Buenas noches. Muchas gracias. Con estas dos eminencias de la economía, vamos a tener un programa sobre reforma fiscal. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Señores, el tema de reforma fiscal se viene planteando como uno de los problemas gordos del país. Hace algunos días en La República escribía yo de que los candidatos lo han tocado con guante blanco y de puntillas, ¿verdad? No han querido meterse al tema porque creen que el tema es impopular, pero creo que también tiene un grado de inconsciencia el no plantearlo. A Guillermo le tocó en la administración pasada hacer un esfuerzo sobre una reforma fiscal y a usted le tocó el segundo tiempo de esta administración y también ha hecho un esfuerzo por plantear ese tema. ¿En dónde radica la importancia, en palabras sencillas para todos los televidentes, de una reforma fiscal? Comienzo. ¿Qué te dijera? Costa Rica
ha tenido problemas históricamente para poder enfrentar el tema fiscal. Desde hace décadas, 30, 40 años diría yo, que Costa Rica ha tenido un problema estructural en las finanzas del Estado. Y esto por razones, yo creo que se pueden explicar fácilmente. Los gastos del Estado, las expectativas de la población sobre lo que deben ser los gastos sociales del Estado han ido creciendo a través de los últimos 30 o 40 años. Las expectativas de la población con respecto a lo que necesitaban en salud hace 30 o 40 años eran curar los parásitos, hoy en día es medicina sofisticada de trasplantes, etc. En educación lo mismo. Entonces el gasto público ha ido creciendo en un esfuerzo que han tenido los gobiernos para responder a esas expectativas de la población. Sin embargo, los ingresos del Estado para hacerle frente a esas necesidades no han crecido de la misma manera. Los ingresos de la población, del gobierno, se mantienen en un nivel que es de los más bajos en América Latina, ¿verdad? Mientras que los gastos de Costa Rica son comparativamente altos en América Latina, no, y están respaldados con indicadores de calidad de vida y de desarrollo humano de los más altos del continente americano, siempre dentro de los 3 o 4 países que tienen indicadores más avanzados, y el gasto público lo respalda eso. Los ingresos no. Tenemos una carga tributaria que, si excluimos la seguridad social, es parecida a la de Guatemala, que es el país que tiene una carga tributaria más baja de América Latina. Entonces Costa Rica tiene que reconciliar eso. Ese modelo de desarrollo nuestro solidario de provisión de servicios públicos y oportunidades de empleo a la población y salud y educación para todos, está comenzando a mostrar fisuras importantes. Hemos caído en un círculo vicioso de baja tributación con deterioro en los servicios, lo cual genera una indisposición en la gente de pagar impuestos, ¿verdad? Porque los servicios que reciben no son de la calidad que ellos esperan del Estado. Y eso genera entonces un problema de recaudación de nuevo. Y ese círculo vicioso nos ha llevado a la situación actual, en donde hay un 5%, entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto, es 2 millones de colones en dinero nominal, de diferencia entre uno y otro, entre el gasto y el ingreso, que hay que resolverlo. Y no se resuelve fácil, no se resuelve simplemente aumentando la carga tributaria a un 5% del Producto Interno Bruto, ni se resuelve cortando el gasto. Yo creo que tiene que hacerse un esfuerzo muy serio de buscar un adecuado balance entre las dos variables y que el Estado revise cómo hace las cosas, cómo gasta lo que gasta y cuánto debe cobrarle a la sociedad. Sobre eso mismo, Guillermo, yo decía al principio del programa, en la presentación, de que el ciudadano le exige mucho al Estado y exige equidad y distribución de riqueza, y no comprende a veces que hay dos formas sencillas de distribución de riqueza: salarios e impuestos. Los salarios el ciudadano los comprende mejor, pero en ese mismo tema que toca don Edgar en relación a los impuestos y ese exigimiento hacia el Estado, ¿qué percibe usted diferente o similar a don Edgar? No, yo voy a ser quizá un poco más directo. Yo sé que el ministro tiene que ser cuidadoso. Detrás de las cifras fiscales, eso es una cosa que hay que entender. Lo que hay es gente. Es gente. ¿Quién financia las actividades del Estado? ¿Y hacia dónde va el uso de ese gasto? Son personas. Y en el fondo, en la ecuación fiscal, que el ministro la explicaba muy bien, Edgar, le voy a quitar el don porque nos conocemos de hace muchos años. Gracias, señor. Que Edgar planteaba, lo que está es esa pugna consenso. Puede ser pugna o puede ser consenso. ¿De qué?
de la promesa democrática del país. Este es un país lleno de derechos y ahí yo coincido absolutamente con Edgar. Esos derechos se han logrado por concesiones, por luchas sociales que se han dado, se han logrado por clarividencia de gobernantes, se han logrado por resoluciones de los tribunales. O sea, hay una múltiple origen de cosas, que eso va a significar que se deben financiar. Si se trata de mejorar X o Y o J actividad, los recursos van a X o Y o J actividad. El tema es quién los financia. Entonces, yo repito, lo que hay aquí en la base de todo esto es el acuerdo social. Es que lo que hay que entender, ojalá que estoy tratando de ser lo más claro, lo que hay que entender es que en decidir quién paga y a dónde va, son personas, los que pagan o pagamos y los que reciben o recibimos. Y ahí está ese tema. No es un asunto únicamente técnico. Es el primer tema que quiero pasar. Efectivamente es un tema técnico que se va a resolver en déficits y tasas de interés y todas esas cosas que los economistas hablamos. Pero la esencia de la ecuación fiscal es ver de qué manera se armoniza el consenso o el conflicto social. O sea, lo que estoy diciendo es, remarcando el fondo de lo que Edgar está planteando. Los derechos cuestan dinero, los derechos. Financiar Avancemos, eso no se hace con sociología, eso se hace con plata. Mejorar las pensiones del régimen no contributivo, eso se hace con plata. Tener policías en las calles, eso cuesta plata. Nombrar maestros para que atiendan a los chiquitos en las escuelas, eso cuesta plata. Hacer escuelas que se requieren, eso cuesta. Y así, pagarle a la caja lo que el Estado tiene que pagar, eso cuesta plata. Alguien tiene que pagarlo. Y por eso, ahí es donde entra el problema. Yo estoy de acuerdo en que a la hora de plantear una reforma hay que ver no solamente la parte de los ingresos, sino la parte de los gastos. Eso me parece a mí que los ciudadanos lo entenderemos fácilmente. Porque sí, hay abusos, hay extremos, en fin, hay cosas que no es lo generalizado. Pero bueno, existen esas cosas. Pero el problema está en cuando hablamos de hacer reformas en la parte de los ingresos. Y particularmente me parece a mí, la cosa empieza a ponerse más complicada cuando empezamos a hacer modificaciones en el impuesto sobre la renta. Porque esa es la parte que más dura, que más duele, ¿verdad? Donde en general los ciudadanos estamos de acuerdo, creo yo, en que hay un principio muy costarricense, que pague más el que más tiene. Eso suena muy bien. Eso lo dicen todos. Exactamente. Pero el diablo está en los detalles, don Edgar. Usted lo sabe. No es lo mismo tasar un ingreso que se generó afuera y que viene adentro, que no tasarlo, que tener renta territorial o renta global, en fin. Ahí es donde la cosa empieza a apretar y ahí es donde las cosas se ponen difíciles. En ese mismo tema, porque los dos están planteando la misma situación, un aspecto social que hay que cubrir con ingresos. Y don Edgar lo planteaba muy bien. En los años dorados la gente se acostumbró a pedirle al Estado y el Estado satisfacía todas esas peticiones. Hoy no hay recursos. Pero perdone, Claudio, ni siquiera en los años no dorados también. Porque si usted observa la historia, hay un estudio del Estado de la Nación interesantísimo donde va estableciendo cómo a lo largo de los años se han ido dando derechos. Y los derechos no siempre traen el bollo de pan debajo del brazo. Pero usted decía, y eso es lo que quería preguntarle a don Edgar, de que hay que satisfacer esas necesidades que reclaman. ¿Verdad? Tema fundamental. En este esfuerzo que estamos haciendo para plantear una posible solución al problema de las finanzas del Estado. Bueno, antes, don Edgar, salud y bienvenido. Salud. Muchas gracias. Un placer. Por haber aceptado la Salud. Y hay que decirlo, que dicha Edgar está de vuelta y que su operación fue exitosa. Muchas gracias. Salud. Guillermo. Cierto. Gracias, Claudio. Creo que han tocado, yo creo que un tema central a la problemática fiscal, y es que la Constitución de Costa Rica protege desde su artículo 4 y le demanda al Estado la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Pero, lo cual es, y se le ha dado una gran prioridad a través de los años, pero la misma Constitución exige proteger la integridad financiera del Estado,
Qué interesante. ¿Y qué es eso? Infelizmente la Constitución no es clara. En el artículo 176 y 179 menciona que los gastos nunca pueden exceder los ingresos, pero la interpretación que se le ha dado históricamente a eso es que ingresos puede incluir financiamiento. Bueno, entonces, obviamente, no hay límite al gasto. Exactamente. Entonces, claro, se equilibra, perdón, se equilibra con la deuda. Sí, a través de los años se le ha dado mucho más prioridad al tema de satisfacer las necesidades de la población que al tema de asegurar la integridad financiera del Estado. Y yo siempre he dicho que tanto es un derecho la satisfacción de las necesidades como el derecho de los ciudadanos de tener un Estado sano, financieramente sano. Es un derecho del ciudadano tener un Estado sano. Y eso no lo hemos podido resolver, al grado de, como dijo Guillermo, que no todos los proyectos traen su bollo de pan debajo del brazo. Bueno, Costa Rica tiene una situación que es extraordinaria en cualquier país del mundo. El 95% del presupuesto de la República, y esa es de las cosas que más me asombraron cuando asumí este puesto y tuve que a los 3 meses ir a la Asamblea Legislativa a explicar el presupuesto. El 95% del presupuesto está predeterminado por mandatos constitucionales, leyes de destino específico, salarios, pensiones o servicio de la deuda. Eso cubre el 75%, y todo eso es legal. Entonces solo queda un 5% para tener cintura ahí. Queda un 5%. 5%. El 95% cubre eso. El 5% restante es inversión pública, que es como un tercio de eso, y el resto es el mantenimiento del Estado. Todo, agua, luz y teléfono, como dicen. Los gastos de mantener el Estado es un 3,5% del presupuesto. Entonces, como le dije yo a los diputados, si ustedes quieren que pasemos 3 meses discutiendo ese 3,5%, yo encantado, pero no llegamos a ninguna parte porque ese 3,5% ya lo estamos restringiendo mucho. La discusión en Costa Rica es, ¿qué pasó con ese 95%? ¿A dónde salieron? Esas son leyes que se han creado y sin ánimo de criticar decisiones tan importantes como asignarle un 8% de educación o un 7% del ingreso del impuesto de renta al PANI. Nunca se generó un ingreso para financiar eso, nunca. La mayor parte, más de la mitad de esas leyes nunca generaron un ingreso. Y Costa Rica lo sigue haciendo. En el año 2013 se crearon 63 entre leyes o modificaciones a leyes existentes, leyes, y esto lo dijo el Estado de la Nación en un estudio reciente que hicieron, que no tenían financiamiento. Entonces Costa Rica tiene que comenzar por parar esa práctica peligrosa de crear gasto constantemente sin ingresos que lo respalden. Este es uno de los aspectos que a mí me llamó más la atención en el documento este de diagnóstico o documento base para discutir. Cuando lo leí, cuando me llegó, que el ministerio levanta este punto del financiamiento. Este es un tema que se las trae, porque Edgar lo ha dicho, la Constitución no es totalmente clara y históricamente ha permitido que vía endeudamiento se diga hay financiamiento. Yo me acuerdo, yo fui diputado cuando se le dio primer debate a la reforma constitucional para subir al 8% del PIB el gasto de la inversión en educación. Y yo me acuerdo que yo lo voté a favor, pero en el plenario yo llamé la atención sobre la necesidad de crearle la fuente a esos 2 puntos adicionales. Me parece que no caló el criterio mío, porque se dio el gasto y no se generó el ingreso. Además, yo salí de la Asamblea, yo renuncié de la Asamblea y tal vez si me hubiera quedado ahí hubiera empujado esa idea. El porcentaje establecido y los gobiernos exacto, pueden ejecutarlo, no logran. Queda el 8. Entonces, ahora, el cuidado que hay que tener, que yo creo que ese va a ser el fondo de la discusión que se va a plantear ahora que ya se entre a ver leyes y se empiecen a ver números más en detalle y cosas, es si invocando esos artículos constitucionales que el ministerio o el ministro en el documento este de diálogo fiscal levanta sobre el principio constitucional este del equilibrio de las finanzas públicas, la pugna puede ser, ahí puede haber una gran tentación, y lo voy a decir porque está Edgar aquí, entonces me siento muy libre de poderlo decir, ahí puede haber una gran pugna a hacer una
reducción de esos gastos porque no tienen la fuente de financiamiento clara, con lo cual yo lo que sentiría es que la promesa democrática se podría estar alterando. Y ese va a ser el punto. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Hay un tema en eso. Ese es el punto que a mí me parece central. En la POP, una organización que mide la satisfacción con la democracia en América Latina, nosotros pasamos de estar entre los 3 primeros lugares al lugar número 10, y ya lo he dicho en este programa. Y cuando se profundiza, la mayor insatisfacción que encuentra en el ciudadano, en el costarricense, es que siente que no se están haciendo cosas, que no hay nuevas victorias, que las victorias son las pasadas, y ahora don Edgar lo planteaba, dando malos servicios, o sea, seguimos hablando de la caja, de la salud, de la educación, pero los servicios no son de la calidad que anteriormente acostumbraban, que evolucionó, que cambiaron, etc. Todo eso es entendible, pero el ciudadano no lo comprende al detalle de dónde proviene ese dinero. ¿Cómo lograr nosotros buscar ese empate entre lo que el ciudadano a veces desdeña de preocuparse, de ver programas como estos y entender la situación del país, y seguir exigiéndole al Estado más y más y más? Que los candidatos en campaña, porque yo vi que usted hizo un llamado en esta campaña para que se acercaran, no sé si llegaron o se acercaron a oír lo que usted estaba planteando, pero le tienen miedo a hablarle al votante con claridad. Sí. Yo creo que ese es el tema central. Hemos caído, como mencioné al inicio, en una situación muy peligrosa, y es que la gran insatisfacción de la población con respecto a los servicios públicos, que los lleva a sentirse menos dispuestos a contribuir, a pagar impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Pero bueno, ¿no será, porque... ¿no será que eso es la muleta que utilizan más bien los que deberían pagar y que no quieren pagar? No, Entonces pero se agarran bueno, de claro eso. que sí. Aparte de eso, pero no, es que hay un tema muy importante. Si hoy en día alguien de clase económica media y aún media baja toma parte de sus ahorros para pagar educación privada para sus hijos y medicina privada y hasta seguridad privada, no va a haber alguna cierta explicación de por qué hay tanta evasión tributaria, ¿verdad? Porque esa gente no está dispuesta a pagar impuestos, siente que
el Estado no le está brindando los servicios. Ellos liberaron al Estado de esa Bueno, carga. eso es terrible y he oído algunas personas que dicen, bueno, está bien que esa gente se salga del sistema. Digo, no, eso no, porque eso es la base del sistema solidario costarricense. Eso tenemos que corregirlo, ¿eh? Hay que corregirlo, hay que volver a darle al Estado y de nuevo, hay que calificar todo eso, hay que volverle a dar al Estado los recursos para que la calidad de estos servicios vuelva a ser como lo fue hace 50 años o 40 años. Pero hay que tener cuidado, porque puede ser que del monto que actualmente se dedica, ese monto no se esté utilizando bien en todas partes o en todas las funciones, en todos los gastos. Hay que hacer una revisión muy cuidadosa de la calidad del gasto. ¿Se ha hecho? No, estamos en proceso de... Estamos incluyendo en el presupuesto de la República de este año, por primera vez, en el presupuesto, indicadores cuantitativos para medir la eficiencia del gasto. Ya en el presupuesto tenemos criterios. ¿Para qué? Para que el próximo año podamos pedir cuentas. Costa Rica nunca ha tenido indicadores cuantitativos para medir la calidad del gasto. Y no es Costa Rica. La mayor parte de los países no lo han tenido. Pero Costa Rica, que gasta tanto, debe tener ese tipo de indicadores. Por ejemplo, tenemos indicadores en el presupuesto para transportes y todas sus desconcentradas, para educación, para todos los programas de pobreza. O sea, hay que decirle, para dar un ejemplo sencillo y sobresimplificado, CONAVI con un monto de 100 tiene que hacer 100 kilómetros de asfaltado. Bueno, si CONAVI en junio que se haga una evaluación semestral que también estamos proponiendo, no ha logrado hacer lo que se esperaba dentro de la programación y ha gastado los recursos o no ha podido gastar los recursos, esos recursos hay que reasignarlos. Pero hoy en día no hay criterios. Hoy en día los recursos se asignan sin una evaluación. Hay 10, 12 programas de pobreza que tenemos que evaluar. El resultado hay que evaluarlo. No podemos pretender que dándole más y más a todos los programas que hay para combatir la pobreza. Y de nuevo, no los critico, son extraordinariamente buenos y en Costa Rica han permitido paliar el problema de la pobreza, pero nunca nos hemos cuestionado qué tan efectivos son. Entonces, antes de ir a la población a pedirle nuevos impuestos, es necesario hacer una revisión cuidadosa del gasto público. Ahora, esto no requiere ley. Ahora, Esto que está haciendo el ministro, eso no requiere ley, pero es un proceso, perdóname, es un proceso que toma tiempo, continuo, hay que elaborar los indicadores, hay que incorporarlo, como lo explica el ministro, en los programas presupuestarios, a efectos de que haya transparencia y claridad para todos los jugadores, pero también hay otra serie de actividades que no es tan fácil evaluar. Por ejemplo, el servicio de justicia. Entonces uno podría pensar plazos, ¿verdad? Hay una serie de servicios que tampoco son fáciles de evaluar. Con esto no quiero decir que yo esté en contra, todo lo contrario, me parece maravilloso que se vayan a evaluar. Pero yo también quería plantear otro asunto que creo que debe ser también un componente de toda esta discusión. En el país se han hecho pequeñas reformas tributarias. Se ha hecho bastante en materia de administración y dar instrumentos a la administración tributaria. Ahí se ha avanzado bastante y en esta Asamblea Legislativa, esta legislatura se ha avanzado bastante. Pero en términos de los contenidos de los impuestos, se pasó un impuesto a las casas de lujo que terminó siendo un impuesto lindísimo, pues terminó siendo un enredo a la hora en que salió. El impuesto a las sociedades y qué sé yo, algunas cositas. Creo que en la época de don Abel se había pasado un impuesto, el contingente, yo no sé si ese se mantuvo o fue por un plazo corto. Lo que quiero decir es que la estructura tributaria del país en realidad está muy anclada también en un esquema productivo previo. Hoy el esquema productivo nacional es muy distinto al de hace 20 años, digamos, o al de hace 15 años. Hoy tenemos una economía mucho más abierta, una economía que depende más de la inversión extranjera o que tiene... hemos firmado muchos tratados de libre comercio que tienen que ver con desgravaciones arancelarias que significan que por el lado de las... Claro, o sea, ese tipo de cosas creo yo que también tienen que tomarse en consideración porque en parte esa erosión de la carga tributaria que Edgar hablaba puede eventualmente deberse a que hemos ido exonerando una serie de cosas ahí.
Hay un estudio que yo sé que hizo el ministerio, creo que Y pensando así, como un ignorante, como un politólogo y no como un economista, como son ustedes, si yo quito esos impuestos de los tratados de libre comercio, estoy beneficiando en alguna medida a los importadores. Bueno. No hay más utilidades para los importadores y no sería necesario cobrarles más impuestos de renta a esos. Bueno, por eso es que importadores. por eso yo hablaba que aquí lo que hay que hacer es, hay que trabajar duro en la parte del impuesto sobre la renta. Yo no diría que es beneficiar a los importadores únicamente. Yo creo que el consumidor también se beneficia. Sí, estamos de acuerdo. Es decir, la cantidad de productos que hoy hay en el mercado, en comparación con lo que había, no sé, digamos, hace 10, 12 años, se nota la diferencia y los precios son competitivos y la competencia se vuelve dura. Bueno, pero si tuviéramos un impuesto sobre la renta bien anclado y si tuviéramos el IVA, ¿verdad? Que es la parte donde los ciudadanos pagamos por los consumos que hacemos, debidamente cruzado, ahí estaríamos agarrando muy bien la generación de las utilidades de las empresas comerciales. Y perdón, maravilloso que hagan plata. Si yo a los empresarios siempre se los dije, yo me reunía con ellos, hagan toda la plata del mundo, pero paguen. Eso es lo único que se les pide. Ustedes dos han sido ministros de Hacienda del mismo partido político. Hubo un compañero en el medio de ustedes dos, es Fernando Herrero. ¿Por qué un partido que se reelige en el gobierno, que plantea una reforma fiscal en el 2006-2010, le cuesta tanto luego darle continuidad en los 4 años posteriores? Entra en conflicto el planteamiento, casi que está muerta la posibilidad de una reforma fiscal hasta que aparece en los 2 últimos años don Edgar y recupera la voluntad sobre una reforma fiscal. Le planteo esto, don Edgar, porque si cuesta hacerlo en el mismo partido, ¿qué sucede cuando un partido opositor toma las manijas de la economía nacional? Déjame contestar primero esa parte, yo creo que para no meter al ministro en ese enredo. Sí, porque estás hablando de la continuidad. Edgar estaba afuera, yo sí viví. Pero estaba diputado, yo sí viví de cerca la cosa. Cuando el presidente Arias fue a la campaña, planteó muy claro una serie de temas. Uno, que íbamos a hacer una reforma tributaria, otra, que íbamos a pasar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que íbamos a hacer el programa Avancemos, que íbamos a mejorar las pensiones y otras cosas. Lo cierto del caso es que el Tratado de Libre Comercio no fue fácil pasarlo, tuvimos que ir hasta una consulta popular para poderlo pasar. El tiempo legislativo se comió, además después hubo que pasar 10 o 12 leyes complementarias. El tiempo legislativo a nosotros se acabó en temas del tratado y no pudimos avanzar mayor cosa en proyectos tributarios. Yo mandé uno de IVA, que debe estar, mandé el impuesto a las casas de lujo, mandé el impuesto a las sociedades, que después se retomaron, que es lo que digo yo, las pequeñas cosas. Pero aquí hay un asunto que es real. Nuestra candidata, la señora presidenta, durante la pre-campaña dijo que no era necesario hacer una reforma tributaria. En aquel momento que el otro candidato era Johnny Araya, Johnny decía que sí hay que hacerla. Doña Laura dijo que no. Durante la campaña... Usted contó por ahí, algo leí de que en noviembre del 2009 así usted le es. explicó a ella que... Yo hablé. Durante la campaña, doña Laura empezó y decía que no se necesitaba una reforma tributaria, que a puro crecimiento económico lo íbamos a sacar. Yo me preocupé, yo era candidato a diputado, primer lugar por San José, yo no perdía nada. Le pedí una cita a la presidenta, no sé, finales de octubre, principios de noviembre, fui y le dije a la presidenta, mire, Laura, bueno, era nuestra candidata, Laura, usted va a ganar, esto es lo que usted se va a encontrar, porque desde esa época ya nosotros presentábamos a la Asamblea Legislativa con un presupuesto, una visión de 2, 3 años más. Entonces me llevé lo que el Ministerio de Hacienda había presentado para el año 2010. Y le digo, mire, esto es lo que usted se va a encontrar. Y yo creo que con el músculo que usted tiene, el capital político que ya tiene, es el momento que usted aproveche la campaña para hablar de que es necesario hacer una reforma. Me dijo que no. Bueno, no, perdón, no me dijo que no. Simplemente no tomó ese tema. Otón Solís sí insistía en que había que hacer una reforma tributaria. Arranca el gobierno,
A mí cuando me entrevistaban ahí, las pocas veces que me entrevistaban, yo decía, yo creo que hay que hacer una reforma tributaria. Arranca el gobierno y aquello no se hablaba. Hasta finales del año 2010, que ya el gobierno se vino y mandó un primer proyecto. Pero ese primer proyecto, yo le decía a don Edgar... Porque mandó dos, ¿verdad? Sí, pero esos primeros proyectos fueron hechos entre burócratas en una oficina. Y usted, don Edgar, tuvo la sensibilidad y la habilidad de entender que la gobernabilidad va más allá de cuestiones normativas y planteó un proyecto que ha estado discutiendo con la sociedad. ¿Qué éxitos le ha generado, qué reacciones le ha generado ese proceso? Sí, a ver, hay que hablar con mucho cuidado porque no quiero que se interpreten mis palabras como crítica a nadie, porque respeto profundamente a quienes me precedieron en esta posición. Pero cuando yo asumí el Ministerio de Hacienda, tenía un mandato muy claro y era básicamente mantener un control sobre las finanzas del Estado. Y lo hicimos bien. Nos dedicamos por 7, 8 meses, desde mayo hasta diciembre, a pasar legislación tributaria importante, la ley de transparencia fiscal, la de fortalecimiento tributario y aduanero, la ley de los eurobonos, colocamos los títulos en el exterior, pero claramente yo vi que, bueno, y se logró mantener la situación fiscal, como dicen los economistas, manejable. Administramos la situación. Y sabía que, si bien es cierto, lo podía seguir haciendo por 1 año y medio más, sentí que había que hacer de nuevo un esfuerzo, que el gobierno, la presidenta y su equipo habían dejado la sangre en esta lucha brutal que dieron por esa reforma que al final no generó nada, pero la presidenta invirtió todo su capital político y al final no se pudo hacer. Entonces empecé a pensar cómo podríamos relanzar este esfuerzo. Y de nuevo, sin decir que es que hubo errores en el pasado, no. Simplemente yo pensé que, primero, había que demostrar por 1 año, 2 años, que el gobierno estaba haciendo esfuerzos claros en contención del gasto y racionalización del gasto y en esfuerzos para recaudar bien los impuestos. Segunda, que tenía que ser una reforma integral en el sentido de que no se tocara solo la parte tributaria, sino el gasto público y la gobernabilidad fiscal, el buen gobierno fiscal, y después podemos hablar de ese tema. Y tercero, que tenía que ser un esfuerzo técnico, inclusivo y exhaustivo, que incorporara a toda la sociedad antes de llevarlo a la Asamblea Legislativa. Y así que pedí permiso, la presidenta me autorizó a comenzar un proceso, empezó en enero del año pasado. Pasamos 9 meses con diálogo bilateral con unos 60 expertos en el área fiscal. Luego abrimos el diálogo a todo el país en mesas de diálogo desde octubre hasta enero, que han tenido una muy buena recepción en cuanto a los temas que se han levantado y hemos oído a todos los sectores de la sociedad y continuamos en eso. O sea, ese diálogo no concluye. ¿Y cuándo empiezan a tomar decisiones sobre ese diálogo? Ahora viene el tema central. Podemos quedarnos toda la vida hablando del tema. No, el tema, nosotros estamos, como yo lo anuncié desde enero del año pasado, el proceso va a llevar a una síntesis en donde le presentemos a la administración, al gobierno electo, en febrero, dijimos en aquella época, un conjunto de decisiones que permitan retomar el equilibrio fiscal en 4 o 5 años. Este es un problema muy serio, Costa Rica es un problema que lo ha creado en 30, 40 años y no se va a resolver en 1 o 2. Necesitamos 5 o 6 años de ajuste gradual, progresivo, equitativo, con todas las características que la sociedad lo demanda y vamos a consultar con todos los sectores de la sociedad, sindicatos, partidos políticos, gremios. Hemos consultado con todo el mundo y ya tenemos un documento de síntesis del diálogo nacional, el diagnóstico y la síntesis. Y estamos en el proceso de plantear una serie de principios generales y recomendaciones que deberán seguirse, pero esto no es el rol de este gobierno de hacer una propuesta cuando está terminando la administración.
Yo habría querido que hubiera habido una definición electoral hace una semana para haber podido avanzar en este tema, porque me preocupa mucho que se pospongan las cosas. Pero seguimos, aprovechamos estos 2 meses ahora para continuar el diálogo. Oí decir a la presidenta que ella estaba en disposición Sí. de asumir heroicamente el desgaste que representaba una reforma fiscal. Sí, a mí hasta me conmueve una cosa así, porque yo sé que ya pasó por eso, yo no estuve, pero sí he oído las historias sobre el proceso, pero estoy ahora en proceso de consulta con los 2 candidatos y sus equipos económicos. Bueno, a mí me alegra mucho ver que está consultando con los candidatos y los equipos económicos. Es que, porque de eso es central. Se había dicho por ahí nada más quiero que decir, no se estaban incorporando a ese proceso algunos operadores políticos. Sí, a eso voy. Tienen amplia representación Claro. social. Bueno, no, pero quería decirle antes una cosa. En la segunda intentona que hizo el gobierno de doña Laura de llevar adelante una reforma, ahí llevaba una negociación con el Partido de Acción Ciudadana, que fue la segunda que hizo con don Otón Solís. E inclusive esa reforma pasó todos los filtros legislativos. Es decir, que ahí ya hay una serie de acuerdos políticos entre 2 partidos que suman en aquel momento votos necesarios y como se pinta la nueva asamblea, sumarían los votos necesarios. A eso es lo que me refiero yo a los operadores políticos. Hubo un momento en que en el país se decía que estas propuestas, que en realidad el documento que presentó Hacienda no traía estrictamente propuestas. Yo debo decir que cuando se anunció que se iba a presentar, creo que fue un jueves en la mañana, el ministro dio la conferencia de prensa, en la tarde me fui al web del ministerio a ver, y yo posiblemente había entendido mal, yo no vi proyectos de ley, entonces ahí dejé el documento, ahí digo, no, ya la verdad que, quizá porque es una materia que yo conozco, ¿verdad? Entonces ya no me sonó tan atractivo. Y es que al final las leyes se aprueban en la Asamblea Legislativa. A eso es lo que me refiero yo a los actores políticos. Ya tal vez eso se ha subsanado, pero en la lista que el ministro hizo circular sobre las personas que había consultado en aquel momento, en la primera etapa de esta cosa, en realidad yo no vi, no sé si habría un diputado o 2 diputados. No había esa. ¿Verdad? Esa primera consulta está explicada, Sí, fue sí, técnica, correcto. nada más técnica. Entonces, a mí, la segunda sí a se mí consultó con todos. A mí me llamó la atención que si se quería aprovechar el periodo, digamos, entre febrero y abril para pasar un poco de legislación, si no se ha hablado con los diputados actuales, ¿qué iba a pasar? Y después me pareció ver, perdón, que yo no sé si eso se subsanó, Edgar, pero yo leí en los periódicos que, digamos, grupos como los sindicatos decían que ellos no iban a esa cosa, y grupos, no sé si las acciones de solidaristas fueron. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Por ese miércoles que costó tanto madrugar.
por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Ahora está más fácil de identificar esos operadores políticos porque hay dos candidatos. Exactamente, ¿verdad? por eso digo Y que había era que el ministro hasta me los dice. que eran mantequilla había que darles pelota en ese diálogo porque ni modo. A mí me gusta hablar de mantequilla, porque todos los votos suman, ¿ah? sí, Todos los votos suman. pero ahora que él dice que ya habló con los equipos económicos, tanto del PAC como del Partido de Liberación Nacional, ya esto empieza a caminar en otra dirección. Pero voy a esto, don Guillermo. Hay dos candidatos ya, están definidos. Hay uno de ellos que lo oía a don Guillermo Solís diciendo que durante los 2 primeros años no va a hacer absolutamente nada de impuestos, que se va a concentrar en recaudar bien los impuestos. Y los oigo a ustedes dos diciendo que ese es imperativo, que hay que tomar la decisión, que se está consultando todo el mundo, pero no es para perder el tiempo, porque eso hay que ejecutarlo ya. Entonces no estaríamos cayendo nosotros en un panorama parecido al de doña Laura Chinchilla cuando decía que como candidata que no iba a haber impuestos. Yo creo. Y que don Guillermo nos dice que se va a esperar 2 años. Hay posibilidades. ¿Cómo está el ministerio? ¿Cómo están nuestras finanzas para soportar 2 años más sin reforma fiscal? La pregunta de los 100 pesos. Tema crítico, porque hace una semana tuvimos una de esas llamadas telefónicas con los inversionistas internacionales el jueves pasado en el despacho, y lo hacemos trimestralmente. Y porque, bueno, ya Costa Rica tiene 300, 400 inversionistas internacionales muy grandes que tienen títulos de nuestra deuda pública. Y yo les di unos 15 minutos de introducción sobre lo que había pasado de octubre acá, y luego fueron 1 hora de preguntas y preguntas. Y obviamente todos querían saber eso. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las elecciones? ¿Va a trazar esto el compromiso? Y le digo, no, a ver, primero vamos con calma. En primer lugar, a mí me complace mucho que los dos partidos, no sé si yo debería decir esto políticamente, pero bueno, desde el punto de vista de Hacienda y de un técnico fiscalista, me encanta que los dos... Que no hay beligerancia. No hay. Que los dos partidos que van a la segunda ronda, ambos son partidos que han demostrado ser fiscalmente responsables en el pasado. Siempre han apoyado los procesos de ajuste que llevan a mejorar las finanzas públicas. Eso es ideal desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Que los dos partidos, y eso es muy importante, eso es muy importante. No, sí, absolutamente no se puede aguantar 2 años. Lo que hemos hecho, y es muy interesante porque a veces a mí me preguntan colegas y banqueros internacionales, ¿cómo hace Costa Rica para, con un déficit de ese tamaño, mantener estabilidad macroeconómica? Le digo, bueno, eso es manejo financiero. Lo cual es cierto, hemos logrado manejar la situación combinando financiamiento externo, financiamiento interno, buena coordinación con el Banco Central, de manera que no haya presiones excesivas sobre el tipo de cambio o la tasa de interés. Pero eso tiene su límite, Yo creo que estamos llegando a ese límite y los inversionistas en deuda tica lo entienden. Entonces,
hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto. ¿Cómo se puede reconciliar estas manifestaciones? Yo no he oído a don Luis Guillermo decir específicamente cuál es el discurso exacto sobre ese tema. Que va a esperar 2 años. Pero, no, yo no sé si lo... La ventaja es que don Otón Solís dice que sí hay que hacerlo. Ahora, Pero don Otón Solís dice que hay que hacerlo. Le dejo otra pregunta para... para aclarar un segundo eso. No, yo sé más o menos lo que dijo, no he oído las palabras exactas. Yo lo que creo es que si él dice, no hay más impuestos en 2 años, por supuesto que se puede hacer un programa de consolidación fiscal en donde no se toquen nuevos impuestos. Si realmente las propuestas que tiene el plan de consolidación fiscal, el programa de consolidación fiscal en renta y ventas, son todas basadas en una revisión, o la gran mayoría, en una revisión de la política de exoneraciones. Pero no ahora, es creación de nuevos impuestos. No nos digan que solo estamos hablando de un candidato. Sí. El candidato oficialista Araya dice que se requiere, para poder recaudar bien y evitar la evasión fiscal, que tiene que conformar 2 organizaciones, una agencia nacional de tributación y una agencia de aduanas. Un estado más grande, más gordo, no hay capacidad en Hacienda para hacer eso sin necesidad de esos 2 organismos, ¿o es discurso? Bueno, en el documento la agencia de tributación aparece, ahora, ¿verdad? Es un tema que se trata en el documento que presentó el ministro. Y la idea, me parece a mí, es dar como un estatuto especial a esa gente, que inclusive tendría remuneraciones distintas y esas cosas. Yo tengo algunas dudas. La menos tributación requiere un socollón, pero se ha pasado legislación. Ha habido momentos donde la tributación ha cobrado bien sus impuestos. A mí hay una cosa ahí que me preocupa, porque si le sacan la parte de tributación al Ministerio de Hacienda, o se vuelve una unidad muy autónoma, ya las compras que controlaba del Estado el Ministerio de Hacienda, pues ya no estaban apareciendo. Bueno, y después se está hablando también, por lo menos uno de los candidatos habla que la formulación presupuestaria están pensando que la deben pasar a planificación. Yo no sé qué va a quedar en el Ministerio de Hacienda. Y a mí me parece que un Ministerio de Hacienda fuerte es una buena señal. Y el ministro planteó un asunto, don Edgar planteó un asunto que yo creo que es lo crucial. A mí me parece que, bueno, si yo desde el año 2005 o antes andaba diciendo que este país requería una reforma tributaria, hacendaria, con la parte de gasto igual, imagínense hoy. No hay que olvidar un asunto que está pendiente, es mejor decirlo. Las agencias de calificación de riesgo ya le pusieron, creo que el rating watch negativo a Costa Rica. Eso es lo que quiere decir que le están viendo y están diciendo, mire, esos bonos, la que nos tienen grado de inversión. Bueno, hay grado de inversión y grado de no inversión, digamos. Nos está diciendo, mire, los estamos viendo, y si no se portan bien, en nada menos nos bajan. Y eso significa costos enormes en el endeudamiento internacional que vayamos a captar, que además no solamente para el Estado, va a ser para el crédito de proveedores, va a ser para los empresarios, va a ser para las empresas nacionales que van al exterior a financiarse. Y eso es mejor decirlo. De manera que yo creo que este tema hay que hablarlo pronto. A mí me anima, digamos, que por el lado del Partido de Liberación Nacional se dice, el candidato don Johnny Araya dice que sí se puede, que hay que hacerlo. Por el lado del PAC, que es el otro contendor que tenemos para abril 6, don Luis Guillermo anda ahí, pero don Otón Solís sí ha dicho muy claro que él cree que hay que hacerlo. Claro, que él respeta lo que dice el candidato, ¿verdad? Pero en el año 89 a usted le tocó hacer la reestructuración de la deuda externa, estuvo en ese grupo, ¿verdad? Estuve trabajando, sí. Estamos nosotros en posibilidades de caer en una situación tan complicada como la de aquella época por las deudas que tenemos, por esos bonos que se emiten. No hay ninguna posibilidad de eso. Depende, no. Nunca se puede decir que no. Bueno, sí, no en el corto plazo. No en el corto plazo. Y no si se toman las medidas correctas. Esta que estamos hablando de reforma fiscal. 10 años más de lo que tenemos el año pasado y este año, por supuesto que nos van a llevar a eso. Si el déficit fiscal sigue subiendo un 5% cada año, la deuda va a sobrepasar el 100%. Oye, ¿en cuánto cerró la deuda, Edgar? Como en 54, Estamos 55 por ahí. Por supuesto que es delicado. Hoy en día la deuda es un poco más de 50%. Del PIB. Cuando tuvimos del Producto Interno Bruto, en la crisis de los 80 llegamos cercanos al 100%.
Bueno, podemos llegar en 7, 8 años a un 100% Sí, si no de se hace deuda, nada. y eso si no se hace nada, pero yo descarto eso. Sí, sí. Costa Rica no va a no hacer nada. O sea, yo por eso creo que no podemos arriesgarnos a caer en lo que cayó Grecia o España, si podemos evitarlo, y se evita. Costa Rica tiene los recursos para hacerlo, los recursos humanos, los recursos institucionales, para poder salir adelante en 4 o 5 años, lograr una estabilidad Edgar. fiscal. Muchas gracias. Edgar, ¿y cómo está el proceso de elaboración de los proyectos de ley? Eso es muy fácil, qué bueno que mencionaste eso. No, perdona, Nosotros- pero, es que no, yo no, creo que es sí, importante no, para por nosotros, los supuesto. ciudadanos, saber eso. O sea, nosotros presentamos, en ese documento no se presentan proyectos porque el propósito no es No era hacer ese. una propuesta de Hacienda en este momento, pero sí estamos preparados de que el candidato ganador escoge las medidas dentro de lo que creemos que se podría hacer. En 1 o 2 semanas ya tendremos los proyectos preparados. Le hago una pregunta. Cuando usted, porque ya se nos va el tiempo, cuando usted asumió el Ministerio de Hacienda en el 2006, tuvo una reunión previa con el ministro de Hacienda, que es el... Sí. Y cuando entregó, tuvo una reunión previa con el ministro Herrera. Bueno, es que no, porque acuérdese que yo me retiré del ministerio en agosto del 2009, porque había un plazo constitucional que me obligaba a mí salir para poder ir a la Diputación. Entonces, pues seguía a doña Jenny Phillips, que era mi viceministra, y ella fue la que siguió No, ahí. le pregunto porque sería políticamente responsable que, independientemente que sea el PAC o que sea Liberación, el ministro escogido de Hacienda, ese mes que le va a quedar para asumir, Ah, sí. debe sentarse con usted. No, desde luego. Por supuesto. No, La desde situación luego. es muy compleja y va a requerir un proceso de aprendizaje importante. Pues en Liberación decía que usted lo iban a dejar. Pero te voy a contar... Tenía yo con Joy la conversación. Te voy a contar una anécdota. Estando yo en la asamblea, donde yo siempre decía que había que pasar los impuestos, donde dije que le diéramos el 8% y voté a favor del 8% para la educación, condicionando que buscáramos impuestos, porque se requería una reforma, se pudiera revisar las actas. Yo me vine a enterar que venía una reforma por parte del Ejecutivo cuando la mandaron a la asamblea, o unos días antes. Bueno, claramente no había coordinación entre los colegas del Ejecutivo y este diputado. Y eso fue parte de lo que yo dije. Aquí yo no hago nada, ya yo Eso- me voy. eso de todos por nos sí. dimos cuenta. O sea Eso, que, eso no, que está eso contando lo- usted no es efecto del vino, eso nos no, dimos cuenta. lo saco a colación porque los diálogos políticos son esenciales en estos procesos. Son esenciales. Edgar, en un estos minuto. procesos. Algo que quiera agregar sobre el tema. Yo creo que vamos a continuar conversando con los 2 partidos y equipos económicos. Es muy importante tener claramente, dimensionar la naturaleza del problema, la urgencia de actuar. Hay muchas opciones para actuar, pero es importante acción rápida, pronta, definitiva, mandar el mensaje claro de que Costa Rica es lo que nos piden los mercados internacionales. Costa Rica ahora, desde hace un par de años, entró a los mercados internacionales de manera que como nunca lo he hecho en la historia. Y eso tiene ciertas responsabilidades. Lo que nos están pidiendo los mercados ahora es categóricamente decir que estamos comprometidos con un proceso de mejoramiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Y eso es lo que yo esperaría que los candidatos lo digan claramente, ¿verdad? ¿Cómo podemos conversar de qué manera se puede mover las acciones administrativas, tributarias, aduaneras o la restricción del gasto mientras se revisan las exoneraciones de unos impuestos, etcétera? Pero hay varias opciones. Usted tiene la legitimidad en este momento y tiene el prestigio que le reconoce la ciudadanía. Muchas gracias. A Guillermo le tocó igual terminar con un prestigio y con una legitimidad sobre su gestión. Un minuto para... No, yo lo que tengo que decir es que yo hago votos, pero sinceramente porque estos diálogos que ya el ministro está haciendo con los equipos económicos de esos 2 candidatos, ¿verdad? Los 2 por los que vamos a ir a votar el 6 de abril, sean fructíferos. Dimensionar la magnitud del problema es que quizá para nosotros que andamos en esto es relativamente sencillo. Yo sé que hablar
de controlar gasto, eventualmente recortes de gasto, eso molesta. Y molesta más todavía hablar de poner impuestos, porque es que los impuestos se llaman impuestos, no son voluntarios, ¿verdad? Pero el país, yo creo que Edgar en eso ha sido totalmente claro esta noche, en el corto plazo nosotros no la brincamos. Pero si ya empezamos a andar por el umbral del 60% de deuda pública respecto a BIP, y ahí empezamos a toser, y con déficit de 5, como se cerró este de 5.4, y el proyectado que hay para el año entrante, si no se hace nada, la cosa no va a pintar nada bien. Y es que ahora nosotros tenemos gente del exterior que nos ha puesto plata, bueno, aunque los inversionistas locales también son exigentes, de manera que no se trata de alarmar, no se trata de asustar, pero sí se trata de llamar la atención sobre la seriedad de este problema, que debe ser tratado de la manera más expedita. Por eso yo le pregunté a Edgar que cómo estaba la cosa en los proyectos. Y no hay que olvidar, en renta ya había un proyecto que inclusive se pasó, de manera que esa es una muy buena base. Bueno, agradecerle a ambos, y creo que ustedes, los televidentes, se dan cuenta que cuando hay dos personas que nos hacen un mapeo de la economía en forma sencilla, no hay que ser economista para darse cuenta de lo delicado que está la situación en el país, y ojalá, mi reflexión es que los dos candidatos que quedan para el 6 de febrero tengan esa misma panorámica y esa misma reflexión y esa misma responsabilidad para con usted y con el país. Muchas gracias, nos vemos en 8 días, nosotros nos quedamos cenando aquí en Vino Mundo, y los invito, por si quieren repetir el programa o recomendarlo, para que mañana martes a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde lo disfruten, o el miércoles en YouTube. Muchas gracias.